Hola a todos los de Vetted, soy Patrick y estoy aquí con el equipo de Vetted. Hoy vamos a conversar sobre este tema. Hace 3 días, el presidente Trump les ordenó iniciar el proceso de identificación y desclasificación de los archivos OVNI y FANI. Es decir, ¿alguna vez se imaginaron que como secretario de Defensa serían responsables de desclasificar posible vida extraterrestre para el pueblo estadounidense y el mundo? Eso no lo había tenido en mi radar en absoluto. Siempre que existe una anomalía que resulta ser observable y además repetible y que se enfrenta a un modelo de física teórica, la anomalía siempre prevalece. Ya sea la radiación de cuerpo negro antes de la revolución cuántica, la órbita de Mercurio que no fue explicada por Newton y es mejor explicada por Einstein, o los ovnis. Tendremos un modelo teórico que explique los ovnis, pero decir que la anomalía no es real por la ciencia es simplemente un pensamiento deficiente y turbio. No voy a responder a tu pregunta, te daré algo mejor, porque no me quedo aquí para vuestro panel. Esto no es un debate. Tienen un panel excelente, quiero decirles 4 cosas. En el Pentágono y en la Casa Blanca hay una discusión. Están debatiendo si la honestidad radical debe ser la base para las 4 cosas que ustedes deben averiguar cómo expresar. Una de ellas es el reconocimiento formal de los hechos ya conocidos con respecto a los ovnis. 2, el reconocimiento formal de todas esas cosas desconocidas. Tercero, un reconocimiento formal de la presencia y la realidad de los ovnis, de que no estamos solos, y aparentemente nunca lo hemos estado. Y en cuarto lugar, y muy importante, deben exponer al público la definición primaria, o diría yo, la definición provisional, sus hallazgos hasta la fecha y las preocupaciones globales de defensa que, en primer lugar, llevaron a la confidencialidad. Y si logramos alcanzar esto en los próximos días o incluso meses, quizás durante el discurso sobre el estado de la nación, si usted lo anuncia, sería verdaderamente asombroso. Si logramos eso, será un pequeño paso, pero un gigantesco salto para toda la humanidad. Hola a todos, por favor denle al botón de me gusta, eso realmente ayuda muchísimo a los videos. Y claro, si todavía no se han suscrito, pulsen el botón de suscribirse, gente. Entonces, ¿de qué trata el video de hoy? Bueno, se trata de Jeremy Corbell, Jesse Michael y Michael Sherman, quienes aparecen sin censura en el programa de Piers Morgan. Jeremy fue el primero en hablar y conversó un poco con Piers en privado, y luego Jesse y Michael Sherman tuvieron una especie de mini debate en línea allí, y Jeremy al final de su entrevista dijo, de hecho, no participaré en la mesa redonda, me niego a participar en la ronda, eso no está a debate. Eso fue algo interesante, pero hoy tenemos mucho que cubrir en este video, así que lo más conveniente es que comencemos ahora mismo. En primer lugar, vamos a revisar la sección de Jeremy Corbell dentro de la entrevista, y posteriormente nos centraremos en el debate de Jesse y Michael Sherman. Él ha compartido información secreta. No debió haber hecho eso. ¿Aliens son reales? No sé si son reales o no. Te lo digo, él reveló información secreta. No debió haberlo hecho. Cometió un gran error. Se llevó información secreta. No tengo una opinión formada al respecto. Nunca suelo hablar de eso. Sin embargo, mucha gente sí lo hace. Muchísimas personas lo creen. ¿Y tú, Peter, lo crees? Bueno, el presidente puede desclasificar todo lo que quiera, así que si quiere hacer un anuncio. Podría salvarlo mediante la desclasificación. Bueno, la interpretación obvia es, si Obama reveló secretos, debe ser cierto y pronto lo sabremos. El presidente ordenó a agencias de IAO, incluido el Departamento de Defensa, identificar y liberar archivos gubernamentales sobre ovnis, UAPs y extraterrestres. Bueno, Jeremy Corbell, un cineasta y conocido investigador de ovnis, se reúne hoy con funcionarios del gobierno y se conecta ahora. Bueno, Jeremy Corbell, quiero decir, todo esto es material fascinante para nosotros, los legos, que nos interesan los extraterrestres. Me pareció bastante evidente que el presidente Obama realmente hablaba en serio con lo que le dijo inicialmente a Brian Tyler Cohen. Y cuando después hubo un enorme revuelo por ello, él se retractó un poco de sus palabras. Pero en ese preciso instante parecía completamente convencido de que los extraterrestres existen. Sí, bueno, supongo que la realidad ya no es lo que solía ser. ¿Sabe? Ver eso de un presidente, un expresidente sin reservas es simplemente decir eso y luego, ¿sabe? Decir un montón de otras cosas que en realidad eran incorrectas. Fue un momento significativo, pero no fue un anuncio.
Ya antes de que el presidente Trump estuviera en el avión, no fue un anuncio, fue una oportunidad. Así que cada uno de nosotros, los que estuvimos ante el Congreso, los que testificamos bajo juramento, lo vemos como una oportunidad. Nada de esto fue planeado con toda esta situación que hemos estado viendo en los últimos años, ¿sabe? Desde el 2017 fue provocado, ¿sabe? Nosotros hemos provocado a nuestro gobierno con las audiencias sobre los WAP. Hemos forzado declaraciones públicas. Y es precisamente este tipo de periodismo, Piers, el que ha provocado esta gran transformación. Así que el interés público colectivo y la demanda nos han traído realmente hasta aquí y eso es asombroso. La mecha está encendida, pero es, ya sabe, hora de presionar a nuestro gobierno, a nuestros gobiernos. Quiero decir, para mí, personalmente, dada la inmensidad del universo, siempre estuve 100% seguro de que debe haber otra vida ahí fuera. La pregunta que surge entonces es ¿han visitado alguna vez nuestro planeta? Y luego tienes todo el tema de Roswell, el Área 151, los años 50, las imágenes que supuestamente aparecieron de extraterrestres decapitados y todo eso, y toda la teoría de la conspiración que se ha desatado desde entonces. Vamos a repasar algunas preguntas y respuestas fundamentales. ¿Crees que existen los extraterrestres primero? Sí, no es una cuestión de fe. O es verdad o no es verdad. Y por eso intenté averiguarlo. Tú mismo lo dijiste, no con estas palabras, pero es estadísticamente muy improbable que no exista vida inteligente que haya tenido mucho más tiempo para evolucionar que nosotros. Pero la gran pregunta, la que no pudimos hacer hace 10 años y que acabas de mencionar, no es solo ¿hay extraterrestres? Si uno mira a las estrellas y ve soles con planetas orbitando a su alrededor, sí, por supuesto que los hay. Pero usted hizo la pregunta, sí, nos visita aquí, estuvo aquí y, sabe, mire, por lo que valga, con mi mentor de periodismo que lleva 40 años en esto, he dedicado 20 años de mi vida a este tema. Los ovnis son reales, a veces están tripulados. Esa es una opinión fundada. Curiosamente no es un tema político. La gente puede asimilar la verdad al respecto. Y eso fue una completa y total decepción que duró décadas. Y a mí me dijeron que no despertara a los perros dormidos. Sabe, tienen miedo de contárselo a la opinión pública. Su gobierno y el mío, ambos bajo la alianza Five Eyes. ¿Quiénes son entonces estos supuestos guardianes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O por qué no nos lo dijeron? Para eso hay una respuesta verdaderamente clara y sencilla. Y a mí me la han repetido muchísimas veces. Y, sabe, creo que ahora estamos en un punto, disculpe la extensión de mi respuesta, pero usted ha planteado una pregunta muy importante. Ahora estamos en un momento en que personas como usted están hablando de esto y lo comprenden. Y eso no es porque usted lo haya descubierto recién ahora. La razón es que la gente lo ha estado observando desde hace mucho tiempo. Ha habido contacto humano incluso por parte de nuestro propio gobierno. Sí, los ovnis son una realidad y a veces están tripulados. Y bajo juramento ante el Congreso, individuos que poseían información privilegiada lo han confirmado. Y ahora debemos afrontar esta verdad y comprender lo que realmente significa ser un ser humano. Y esta es una pregunta interesante, porque es algo que siempre surge, ¿no es así? Siempre se plantea la pregunta, ¿estamos solos? Pero esa no es la pregunta completa. La pregunta completa es, ¿estamos solos en este planeta? ¿No es cierto? Y la mayoría de la gente olvida añadir esa parte tan importante. No es así, así que esto es realmente muy interesante. Y Jeremy hace una distinción realmente buena aquí, ¿no es así? Porque eso es algo completamente diferente. Como he dicho a menudo en este canal, la mayoría de la gente cree que existe otra vida en el universo, pero la mayoría ni siquiera habla de eso, ¿verdad? Lo que la mayoría realmente quiere saber es, ¿hay en este planeta otra forma de vida aparte de nosotros que no sea, ya saben, la vida animal y vegetal que ya conocemos? Oye, otra vida inteligente, los extraterrestres. Todos sabemos perfectamente de qué estamos hablando aquí. Vale, pues fíjate qué sorpresa. De hecho, se recibió una nueva información del ministro de Guerra, Pete Hegseth. Espero pronunciar el nombre correctamente. Hegseth. No estoy del todo seguro. En cualquier caso, se le acaba de preguntar sobre la orden de Trump de desclasificar documentos, porque hasta ahora no había habido ningún movimiento oficial al respecto, ¿verdad? Solo había sido una especie de tweet que Trump había publicado. Y parece que ahora hay una orden y Pete va a seguir adelante con ella. Escuchen esto. Hace 3 días, el presidente Trump les ordenó iniciar el proceso de identificación y desclasificación de los archivos OVNI y WAP. Quiero decir, ¿alguna vez pensó que como secretario de guerra sería responsable de desclasificar posible vida extraterrestre para el pueblo estadounidense y el mundo? Eso no me lo esperaba en absoluto. Claro. ¿Y está preparado ahora?
Quiero decir, nuestra gente está trabajando en ello ahora mismo. No quiero exagerar cuánto tiempo tomará o algo así. Sí, director, estamos trabajando en ello. Cumpliremos plenamente la orden del presidente y nos esforzamos por entregárselo. Así que habrá más información sobre el proceso. ¿Y qué tipo de plazo? ¿Tiene alguna idea de cuánto tiempo durará? Todavía no tengo cita para ti, pero mantente listo. La directora de Inteligencia Nacional dijo hoy que su oficina iniciaría el proceso de desclasificación de informes sobre vida extraterrestre y alienígena. Vuelvo a este tipo de preguntas porque el pueblo estadounidense ha querido saber la respuesta a estas preguntas desde hace mucho tiempo y por eso simplemente tengo curiosidad si usted cree que, primero, este es el comienzo de la divulgación para el pueblo estadounidense y el mundo y, segundo, si el Pentágono está realmente dispuesto a desclasificar algunas de estas cosas que realmente podrían dar algunas respuestas en lugar de mantenerlo en secreto. Trabajaremos con el ADN como siempre hacemos. Me alegra mucho oír que ella lo hace. El presidente Trump se ha comprometido con la divulgación en muchos niveles y ha dejado claro que quiere respuestas al respecto. Nos ha confiado la responsabilidad de hacerlo. Seremos parte de la entrega de esto. Será un proceso deliberado. Queremos asegurarnos de que las expectativas sean altas, ¿verdad? No quiero prometer demasiado y entregar poco. Por eso nos tomaremos un tiempo para evaluar cómo debería ser y entregárselo al presidente y al pueblo estadounidense. Bueno, algunas cosas sobre esto. Primero, él se lo toma a risa, ¿verdad? Porque todavía se toma como una broma, ¿no? No, no es ninguna broma. La pregunta era, ¿existe vida ahí fuera? Otra vez con la misma broma. Sí, tenemos extraterrestres entre nosotros. ¿Sabe, verdad? Sí, hemos encontrado ovnis estrellados. Parece que él no cree de verdad que haya algo ahí fuera. Solo se toma en serio lo que Donald Trump le dice. Y otra vez publicarán documentos sobre ovnis, ¿verdad? Es decir, solo cosas que no están identificadas y que no podemos explicar. Eso no significa que sean extraterrestres de inmediato, aunque Trump dijo, liberen material sobre alienígenas y extraterrestres. Si luego dicen, bueno, no tenemos documentos sobre alienígenas y extraterrestres, ¿cómo vamos a divulgarlos, mae? Creo que va a ser un caos. Eso es lo que quiero decir. Creo que las expectativas serán tan altas y no sé si podrán cumplirse, pero si lo vemos de forma objetiva y neutral, sin duda tendremos más información de la que teníamos antes y eso para mí personalmente es algo bueno, ¿verdad? Pero creo que lo que la mayoría de la gente espera, el ser humano normal y corriente, ¿hay extraterrestres en la Tierra o no? Eso es, de hecho, a eso se reduce todo. Esa es la cima de la pirámide. Revelen este expediente, aquel, este video, esa foto, esto, aquello. La gente solo quiere una confirmación. ¿Es real o no? ¿Verdad? Eso es todo. Y no estoy seguro de si esto nos dará la respuesta específica, pero es definitivamente una especie de revelación, lo que significa que van a revelar cosas. ¿Será este el punto principal de la divulgación que todos anhelan? Eso es algo que aún está por verse y sinceramente no lo sé. Pero repito, como él mismo acaba de mencionar, no existe un cronograma definido para esto. Sin embargo, lo están tomando muy en serio y tienen la intención de hacerlo público. Así que dijo que pronto tendríamos un cronograma, y eso sería bueno saberlo, ¿verdad? Básicamente. Así que, por favor, déjenme saber qué piensan de todo esto en los comentarios. Un tipo acaba de ganar $1 millón creando una película de IA con Veo 3 en el escenario de la Cumbre Wine Billion Followers organizada por el gobierno de los IAU. Una chica de 19 años dirige una agencia automatizada por IA y gana $100,000 al mes. Y el informe más reciente de Forbes muestra que los empleados que utilizan la IA en el trabajo ganan un 40% más que los que no lo hacen. La paradoja del empleo de la IA sigue viva y febrero es crucial porque la fase de adopción temprana ha terminado. La pregunta es sencilla. ¿Solo va a observar este cambio o va a sacar provecho de él? Presentamos Outskill, la primera plataforma educativa centrada en IA para acelerar el aprendizaje de IA para personas como usted y como yo. Ustedes organizan el entrenamiento en vivo AI Mastermind de 2 días, este sábado y domingo, de 10 de la mañana a las 7 de la tarde, hora del este, ambos días. Y ahora es el momento perfecto para unirse porque pueden participar absolutamente gratis durante las próximas 48 horas. Este entrenamiento de 16 horas de IA ya ha formado a más de 10 millones de expertos en IA en todo el mundo y tiene una calificación de 4,9 de 5 estrellas en Trustpilot. Profesionales de marketing, finanzas, operaciones, desarrollo de productos e ingeniería participan porque no es específico de un sector, sino que ya se necesita en toda industria. Aquí aprenderá a crear agentes de IA que planifiquen, escriban, ejecuten y reporten por usted. Automatice flujos de trabajo que incluso se ejecutan mientras duerme. Conecte herramientas como Sheets, Notion, CRMs y correo electrónico para crear sistemas rentables. Utilice IA para ahorrar horas cada semana y asegurarse una ventaja injusta en el trabajo. Pero eso no es todo. Aprenderá cómo sacar provecho de ello. Los participantes de esta capacitación han iniciado servicios impulsados por IA que les generan entre 3,000 y 4,000 euros cada semana. Simple
simplemente al aplicar los sistemas que han aprendido. Para empezar su año, también recibirá bonos premium de por vida, como la Biblia de prompts de IA, la hoja de ruta de ganancias de IA, su constructor de herramientas de IA personalizado, pero solo si asiste a ambos días. Y aquí viene lo más interesante. Si se inscribe, obtendrá acceso al AI Survival Hackbook 2026, una compilación exhaustiva de los próximos cambios de IA en 2026 y los pasos prácticos que puede tomar para prepararse. Las plazas son limitadas. Use el enlace en la descripción para unirse y únase a la comunidad de WhatsApp para estar informado antes del gran estallido. Así que le formulé una pregunta importante y usted me dio una respuesta extensa y minuciosa. Así que, y usted ha planteado una cuestión fundamental a saber. Ya sabe, su principal preocupación es la transparencia gubernamental. ¿Por qué? ¿Por qué los gobiernos se empeñan tanto en mantener a la gente en la ignorancia sobre la verdad de los visitantes extraterrestres? ¿Por qué no lo asumen y lo aceptan sin más? Imagina esto, sí, tenemos algo realmente emocionante. Un alienígena del planeta Tarkis ha aterrizado aquí y lo tenemos retenido en el Área 51. En otras palabras, ¿por qué se hace entonces un esfuerzo tan decidido y tan obviamente visible para suprimirlo? Esto es una cuestión tan mundana que resulta casi hilarante, pero la gente lo comprenderá al instante. Sabe, durante la era atómica creamos un aparato de compartimentación porque necesitábamos una ventaja tecnológica competitiva que fuera absolutamente crucial. Y estoy seguro de que sus espectadores entienden perfectamente a qué me refiero. Así que, dentro de esta arquitectura de los programas nucleares, de repente surgieron mejores sistemas de detección y parecía que cada vez más UAPs estaban apareciendo, lo que para aquellos que desean saberlo, en realidad solo significa OVNI, contacto. Y lo que hicieron fue algo muy inteligente. Aprovecharon la estructura del programa atómico para la compartimentación porque nos había fallado un poco durante la era atómica con los Álamos y dijeron, sí, de acuerdo, hasta que averigüemos qué está pasando. Dos cosas. Primero, seguridad nacional. No se trata de que intenten mantener la naturaleza de la realidad alejada de la gente. Es primero, seguridad nacional. ¿Esto tiene su origen en otro lugar o es una nación competidora, una nación adversaria? Por lo tanto, debían esclarecerlo. En el momento en que se dieron cuenta de que esto no era Rusia, que no se trataba de China, sino que se remontaba a los albores mismos de la historia humana registrada y que existía un interés considerablemente elevado en lo que nosotros denominamos ovnis o UAP. La segunda razón fundamental fue la sorpresa estratégica, la soberanía nacional y la obtención de una ventaja. Y la verdad es que, de hecho, existía una conexión, un vínculo entre tu país y el mío y otros 4 más, o tal vez solamente 3. Y decidimos que vamos a investigar eso y vamos a buscar, presta atención, tecnologías derivadas de programas de explotación. Así que lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Lo entiendo. El problema es que la razón por la que hablamos de ovnis es que la gente los ve. Esto no es algo que se aprenda de las películas. Están en ellas porque la gente las ha visto y se ha familiarizado con ellas. Ni siquiera nuestro gobierno conoce la respuesta completa y ese es precisamente el problema. ¿Qué se le puede decir a la gente cuando no se conoce la respuesta completa? He propuesto oficialmente a los representantes del gobierno un plan de 4 fases que considero la mejor manera de sacar a la luz esta verdad. Bueno, ese es un punto interesante de Jeremy. Y él plantea muchos puntos interesantes y me hizo pensar cuando vi este clip en particular, sí, de hecho, todo el video, lo cual es sencillo. ¿Sabe? Existe algo así como un sesgo de confirmación, ¿ok? Donde uno tiene una creencia y todo aquello a lo que uno aspira o lo que busca debe de alguna manera servir a esa creencia. Y uno podría incluso ignorar o evitar cualquier cosa que pudiera destruir esa creencia. A primera vista uno diría, esto no parece algo bueno, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Cómo se va a encontrar la verdad de esa manera? Pero eso sería para un objetivo individual. Pero si estuviéramos hablando de un objetivo comunitario o de una meta social o incluso de un propósito para toda la humanidad, entonces de alguna manera se necesitan personas así. Se necesita gente que actúe con la tenacidad de un bulldog. Correcto. Y simplemente hay que seguir adelante, pase lo que pase, porque Jeremy está completamente convencido de que el gobierno de Estados Unidos y muchos otros gobiernos tienen objetos voladores estrellados, cadáveres. Sabes que los extraterrestres estuvieron en la Tierra o han venido aquí o están aquí, ¿sabes? Sí, él lo cree. Y está absolutamente bien. Eso lo hace mucha gente que conozco.
Personalmente aún no estoy completamente convencido, ¿sabes? Todavía no he logrado cruzar esa línea de meta, pero a pesar de eso creo que no se valora lo suficiente el hecho de que la gente crea firmemente en algo y siga buscando respuestas con insistencia, porque de hecho obtendremos muchas más respuestas de esas personas que mantienen una fe inquebrantable. ¿Verdad? Quiero decir, la creencia de otra persona no influye en la mía. Así que, como un esfuerzo conjunto aquí, necesitamos gente como Jeremy Corbell que realmente se involucre en estas cosas, que de verdad crea en ellas. Eso, sinceramente, lo respeto, porque nos proporciona más información y datos, y más material que podemos analizar. Y maldita sea, si resulta que tiene razón, entonces esto es verdaderamente asombroso, ¿no crees? Así que, en cierto modo, esto es algo bastante útil, porque si uno es tan indeciso como yo, entonces no necesitamos a personas como yo para impulsar todo esto o para tomar la iniciativa, ¿verdad? Porque, sinceramente, sigo estando muy indeciso. Pero, ¿sabes? Soy inconstante y me critican constantemente porque digo que no lo sé. Sí, no lo sé. Es que, de verdad, no lo sé. ¿Por qué mentir? ¿Por qué debería yo mentir sobre cosas que no sé? ¿Entiendes lo que quiero decir? Pero necesitamos más gente que sea como un bulldog, hombre. Y veo a Jeremy exactamente así, simplemente esa clase de bulldog que persigue lo que él considera la verdad. Realmente no veo absolutamente nada malo en eso. De hecho, lo repito, lo respeto. Creo que necesitamos más gente así. Y creo que si hay una verdad extraterrestre que revelar, esos son el tipo de personas que lo harán posible, para ser honesto. No gente como yo estoy aquí para filtrar las noticias y todo eso, para expresar opiniones y para especular. Y saben, podemos divertirnos y reírnos, y yo estoy más bien aquí para el entretenimiento, ¿verdad? Soy tu payaso, como diría Joe Pesci, que soy yo. ¿Acaso tengo que hacer el payaso aquí solo para su entretenimiento? Por cierto, esa fue una imitación bastante mala de Joe Pesci. Pero saben, es que yo simplemente... Ustedes ya entienden a qué me refiero. No el actor principal, pero necesitamos gente como Jeremy para impulsarlo y ver su dedicación a ello. Eso ayuda, porque es así. No todos tienen que ser la misma persona y pensar de la misma manera. De hecho, creo que eso sería incluso algo malo. Es bueno que haya gente con convicciones firmes y que las persiga. Y es bueno que haya gente que sea completamente escéptica, ¿verdad? Y es bueno que también haya personas en medio en cada color imaginable del espectro, ¿no crees? Qué aburrida sería la vida si solo existiera un color, ¿verdad? La diversidad de colores es lo que realmente hace que esto sea especial, para ser honesto. Así que, como dije, sabes, y estoy siguiendo mi propio consejo aquí, es bueno dar espacio a la gente y permitirles ser quienes son, ¿no? No tienes que cambiar su opinión, o eso. ¿Por qué crees eso? Déjame cambiar tu opinión, ya sea dentro, fuera, por encima, por debajo. Deberías creer esto de verdad. Déjalos, ¿no? ¿Y por qué la creencia de otra persona debería influir en la tuya? No lo hace, a menos que tú lo permitas. O eso me hizo pensar de verdad. Muy bien, ahora sigamos. Hace unas semanas usted publicó 2 videos que supuestamente fueron grabados por drones militares de EEUU en el Medio Oriente. Uno de los videos parece mostrar 3 objetos volando en un patrón triangular. Veamos eso. Y mientras lo vemos, por favor, explíqueme qué estamos viendo aquí. Bueno, pues quiero explicarte esto muy rápidamente. Te lo voy a mostrar con todo detalle. Lo que están viendo se parece a Pong, el famoso videojuego. Ustedes ven 3 luces. Lo que de hecho he hecho, Pierce, con mi mentor en periodismo, George Knapp, hemos publicado en los últimos años 15 materiales que nos fueron filtrados para educar al público estadounidense sobre lo que son las imágenes térmicas. Así que ven, en blanco y negro, es calor. Y aquí pueden observar 3 objetos que emiten una especie de firma, como ustedes mismos la describen, vuelan en formación. Bueno, no lo afirmo sin más. Esto es parte de un archivo que se filtró a periodistas, que proviene de ellos y que afirma que son UAPs. Y esto es solo un ejemplo de ello. Este es uno de los videos menos interesantes que he publicado, pero muestra una formación de objetos no identificados que ustedes, no yo, nuestros servicios de inteligencia estatales denominaron UAP. Lo último que publiqué, pause, eso es precisamente lo que ustedes no querían que se hiciera público. Pause mostraba una de las llamadas 5 características de observación de ovnis. Pause, las cuales han sido establecidas tanto por nuestro gobierno como por el de ustedes. Pause, y a esta primera característica de observación, pause, se le conoce como aceleración instantánea. Esto no es un sistema de propulsión tradicional, entonces si ven algo así, es para acostumbrar a la audiencia estadounidense y global a cómo se ven las grabaciones militares. George Knapp y yo hemos publicado 15 piezas de evidencia diferentes.
El último fue impactante. El último mostró innegablemente, según el propio análisis de nuestro gobierno, que les estoy mostrando ahora mismo, muestra una aceleración inmediata, algo que la física puede hacer, pero cualquier ser humano se convertiría en gelatina si estuviera expuesto a eso. A eso se le llama inercia. Búscalo. Qué palabra tan buena. Tuve que aprenderla, ¿verdad? Una aceleración instantánea significaría que las fuerzas al caminar simplemente convertirían el cuerpo humano en gelatina. Ahora se tiene la posibilidad de ver en línea el análisis del gobierno de un ovni, de un FANI que ellos identificaron como un FANI y que se acelera instantáneamente hacia la derecha. Si uno mira el metraje, se supone que es imposible. El problema es que ahora vemos que no es así. Hemos teorizado sobre el tema. Los testigos lo han declarado. El comandante David Fravor persiguió un ovni en 2004 para el ejército de los Estados Unidos y testificó bajo juramento ante el Congreso que lo había hecho, que no nos pertenecía y que lo habían detectado en el radar. Y aceleró instantáneamente más allá de las capacidades humanas. No era China ni Rusia, no era ninguna nación tecnológicamente conocida para nosotros. Así que ahora puedes verlo. El video que mostraste estuvo genial, pero echa un vistazo a los 15 activos que George y yo hemos publicado. Mira el último. Se llama Siria UAP 2021. Aparente aceleración instantánea. Y así lo ha llamado nuestro gobierno. Bien, eso es interesante. Los dos videos más recientes que George y Jeremy publicaron casi uno tras otro, estaba el video del triángulo, que era un poco, tenía 3 luces individuales que se movían. Y vi a Michael Sherman decir, la gente pensó que era un objeto triangular. Y eso es lo que Jeremy y George afirmaron. Y Michael Sherman, quien aparece más tarde en el video. Pero George y Jeremy nunca afirmaron eso, para ser completamente justos. Ellos de hecho dijeron que se trataba de 3 objetos individuales. Ese era precisamente el punto clave de su argumento. Ellos insistieron en que no había sido un objeto de forma triangular, no es así. Así que eso es algo bastante interesante. Y más sobre Michael Sherman, lo veremos más adelante. Pero, ¿saben? Estos 2 videos... Bueno, tengo que admitir que ese caso de las 3 luces y la disposición triangular creo que son solo pájaros. He mostrado videos de pájaros que se parecían muchísimo a lo que se veía en este video, hasta el punto de confundirlos. Era literalmente un video de visión nocturna que lucía idéntico, pero idéntico de verdad, tanto en su movimiento como en cada detalle. Yo no pude notar ninguna diferencia. ¿Verdad? Y lo mostré en FedIt, y al principio como que exageré un poco y solo dije, oye, aquí hay otro video de ovnis, zombie que sabes que es bastante similar a este, y estoy seguro de que los espectadores pensaron, oh, Dios mío, y luego les dije, bueno, solo son pájaros, ¿verdad? Porque, ¿sabes? La verdad es que es así. Nosotros somos quienes llenamos esos vacíos. Realmente lo que hacemos es rellenar las lagunas y todo aquello que falta y todo lo que está sucediendo. ¿No es así? Armamos las piezas que están incompletas. ¿Verdad? No necesitamos ver la imagen completa para ver el todo. Nosotros completamos el resto del cuadro, ¿verdad? Si les mostrara un rompecabezas de 1000 piezas, una cosa así, ¿saben? En el que, digamos, faltaran 50 piezas, ustedes podrían completar esas 50 piezas. Pero estos podrían ser detalles que, en realidad, podrían cambiar drásticamente de qué se trata, ¿verdad? Ahí tienes que tener cuidado. La mayoría de las veces funciona, pero no siempre. Así que el segundo video del que habla Jeremy, con la aceleración instantánea, no lo sé. Quiero decir, eso es lo que él dice, ¿no? No lo sé. Quiero decir, ¿qué sé yo en realidad? En primer lugar, no soy un experto en videos, ni un experto en videos militares, y en absoluto un experto en nada. Pues supongo que solo me queda esperar cuando se trata de estas cosas. Pero mi mayor pregunta, y ya la hice cuando este video salió, es antes que nada el origen de estos videos. Y Jeremy repite una y otra vez que estos videos son clasificados por los militares como UAP. Eso es lo que dice el ejército, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir, ¿sabes? Pero quiero saber, ¿cuánto tiempo realmente investigaron este video antes de darle la designación de UAP? ¿No es así? Quiero decir, ¿fue solo una tarde o una investigación de 3 años con cientos de personas? Porque eso es una enorme diferencia. Sí, el ejército lo designó como UAP, el video, ¿ok? ¿Qué cantidad de esfuerzo se invirtió en eso y qué cantidad de esfuerzo para descubrirlo? ¿Tiene esto algún sentido?
Eso lo cambia todo por completo. Eso cambia por completo la validez del video, en mi opinión. Y esta información simplemente nunca la recibimos. Así que, por muy bueno que sea que esta información salga a la luz, también faltan muchos detalles cruciales que realmente nos ayudarían a determinar qué es en realidad. 16 anda, ¿correcto? Demasiada gente tiende a decir que tiene aceleración instantánea. Quiero decir, solo estamos viendo un video. ¿No le parece? Fue solo un único punto de vista, meramente una constatación, no había ningún otro detalle. Eso simplemente no es suficiente, creo, para poder determinarlo, para decir que es... Presenta una de las 5 magnitudes observables, ¿verdad? Aceleración instantánea que rompe las leyes de la física, inercia, todo eso. Yo personalmente no veo cómo eso puede ser posible, ¿o no? Con un solo punto de datos. Eso no es para nada suficiente. Pero al final de cuentas tenemos más información de la que teníamos antes. ¿No es así, Jeremy, con esa mentalidad de bulldog que lo caracteriza? Y por eso valoro mucho estas cosas que al final del día terminan saliendo a la luz. Pero no estoy seguro de poder estar de acuerdo con la conclusión de que esto muestre una aceleración inmediata. Pero usted sabe, eso es algo que cada persona debe decidir por sí misma hasta que se realice una investigación completa de este video y usted sabe de todos los eventos que tuvieron lugar a su alrededor. Este incidente en particular. Todo este asunto del Área 51. O sea, ¿qué es el Área 51? Sé que está en el desierto de Nevada. ¿Qué dice el gobierno que existe y qué grado de veracidad se ha podido establecer realmente, sobre todo el incidente del supuesto accidente de Roswell en 1947 y todo lo que le siguió, el alegado transporte a la zona 51 para la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre y demás? ¿Cuánto de todo eso ha sido verificado en absoluto? Sí, se confirmó al 100% que hubo un accidente y este es un documento histórico de que hubo un choque o algo así y fue llevado a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Bueno, la leyenda del Área 51. La única razón por la que ustedes conocen esta palabra, aparte de que Obama fue el primer presidente en pronunciarla alguna vez, fue que George Knapp en el año 1989 presentó a un hombre llamado Bob Lazar. Y Bob Lazar dijo que teníamos 9 platillos voladores en un hangar, en un lugar llamado Sitio 4, dentro del Área 51. Es una base secundaria justo al sur llamada Papoose Lake. George no sabía si decía la verdad. Esto lo dijo en 1989. Por eso conocen el término Área 51 y lo asocian con UAP o con ovnis, donde guardan estos objetos voladores, este material. No tenemos que adivinar. En el acta del Congreso, uno de estos lugares fue consignado más tarde por un hombre llamado Luis Elizondo. ¿Sabe? Es una figura controvertida, un tipo del que se dice nos estará diciendo la verdad. Sí, lo hace y él les dijo la verdad al respecto. Se llamó Pax River. Así que es un lugar donde algunos de estos materiales estaban, porque Pierce, documentado por nuestro propio gobierno para su audiencia y testificado en el Congreso, se suponía que habría una transferencia de Lockheed Martin a un programa llamado AADB-SEAP, el programa de aplicación de sistemas de armas aeroespaciales avanzados. Los 22 millones mencionados por el NNIT no eran para el grupo ATIP, como usted informó. Ahí se equivocó. Ellos mismos se lo admiten. Pertenecían a un grupo dirigido por un hombre llamado Dr. dirigido por James Lekatsky, quien lideró el programa OVNI de la Agencia de Inteligencia de Defensa, y él de hecho vino con George a mi programa y admitió al mundo, porque tenía la autoridad para hacerlo, y nos lo dijo, que nuestro gobierno posee un OVNI, un objeto volador construido por inteligencia no humana. Uno pensaría que esto es noticia mundial. No, solo en un pequeño podcast conmigo y George, la única vez que habló públicamente. Así que aquí lo tenemos. Hal Puthoff en el podcast de Joe Rogan. El científico que ha trabajado en esto durante muchísimos años dijo que tenemos 10 o más de estos en posesión de los Estados Unidos. Ahora, la gente que no tiene absolutamente nada que ganar, que ha firmado acuerdos de confidencialidad, que ha dedicado su vida entera, que son científicos y físicos que han trabajado en esto, les han dicho que los tenemos. Y ahora ustedes ya conocen un lugar, una ubicación, así que el Área 51 es como el término de moda y se realiza mucho trabajo patriótico realmente excelente para nuestras dos naciones en el Área 51. Quizás ustedes tengan una instalación de almacenamiento, no lo sé. Lo hicieron en 1989 y se llamaba S4. Y había un hombre llamado Bob Lazar que le contó al mundo sobre ello y solo ahora le creyeron.
Muy bien, esta próxima sección vamos a hacer un pequeño desvío aquí y voy a mostrarles algunos clips que son un poco más largos, algunos de ellos, pero ayuda a contar la historia. Es un contexto que, en mi opinión, es extremadamente importante porque en este clip que acabo de mostrarles, Jeremy menciona a varias personas diferentes que vamos a examinar con más detalle. Correcto, él menciona a James Lacatski de Arbusep. Él habla de Hal Puthoff en el podcast de Joe Rogan, ¿verdad? Menciona a Luis Elizondo y también a Pax River. Eso lo vamos a dejar así por ahora. Y vuelve a mencionar a Bob Lazar. Ya sabe, el Área 51. Sí, lo comprendo, pero por favor, enfoquémonos en la sección de su testimonio que involucra a James Lacatski y a Hal Puthoff. Específicamente, empecemos con Hal Puthoff, ¿sí? Él dice que Hal Puthoff ha afirmado que teníamos 10 o más objetos voladores, ¿correcto? Mire. ¿Cuántos de estos objetos voladores que se han estrellado y que han sido recuperados por seres humanos cree usted que existen? Definitivamente son más de 10. Definitivamente son más de 10. Más de 10. ¿Cuántos de ellos son propiedad de personas en los Estados Unidos? En realidad me refería a más de 10 en posesión de los Estados Unidos. ¿Cómo está a nivel mundial? Global. ¿Tenemos datos sobre eso? Tenemos datos, Pause, pero Pause está clasificado. Pause no podemos hablar de ello en realidad. Pero entonces hay aún más. Se podría decir probablemente que no son únicamente los que están en los Estados Unidos. No solo los de Estados Unidos. Mi pregunta siempre es, ¿cómo se puede decir que tenemos 10 o más objetos voladores sin dar detalles por ser secreto? Y ni siquiera hablar de lo que otros países tienen, que también es secreto. Tras este clip, la observación de Joe Rogan fue, bueno, los otros países, ellos tienen más. Shamai, Maina, pero ¿de dónde lo sabemos? Oh, eso es un secreto. No puedo hablar sobre eso. Pero pueden decirnos que tenemos 10 ovnis. ¿Pero eso no está clasificado? ¿No estaría clasificado? No lo clasificarías como secreto. Oye, tenemos 10 objetos voladores. Eso es secreto. No le digas a nadie que tenemos ovnis. No, puedes contárselo, pero no les des los detalles. Es que de verdad no tiene ningún sentido. No puedo entenderlo y nadie me ha dado jamás una buena respuesta. La gente dice que fuentes y métodos y así sucesivamente, eso no es suficiente. Eso no es todo lo que se clasifica como secreto. Los detalles de las operaciones se clasifican, ¿verdad? Hay muchas cosas que Estados Unidos ha recuperado de otros países de las que no podemos oír nada porque están clasificadas y no tienen nada que ver con fuentes y métodos. ¿Correcto? Exactamente así fue como lo obtuviste. Exactamente así fue como lo recuperaste, ¿no? Pero solo digo, no sé si eso es realmente cierto, ¿verdad? ¿Es acaso una persona prominente la que afirma que tenemos estos 10 objetos voladores? Sí, pero simplemente no logro entender cómo se le permite decir eso tan abiertamente. Esto para mí, sinceramente, no es algo que pueda comprender. Ahora, pasemos a hablar de James Lacatski, porque Jeremy lo saca a colación constantemente, como un ejemplo de que tenemos aquí a un científico del gobierno quien afirma que nosotros poseemos un objeto volador. Y de hecho, se llega incluso a afirmar que él ha entrado dentro de este objeto volador, ¿de acuerdo? Esa es la afirmación que hace James Lacatski de que pudieron abrir un objeto volador no identificado y él pudo entrar, ¿verdad? Donde no vio ningún medio de propulsión, ni alas, ni fuente de combustible, ni sistema de control, ni nada por el estilo, ¿verdad? Y usted está implicando de alguna manera que se trata de tecnología exótica no humana, de origen extraterrestre, ¿verdad? Y sin embargo, hay algo realmente muy interesante precisamente con este señor. Este es el clip al que Jeremy se refiere, por así decirlo, en esa entrevista de Piers Morgan, donde James Lacatski, en el podcast The Weaponized, prácticamente admite que eso sucedió. Y Jeremy, debo admitir, mostró aquí esa mentalidad de bulldog, persiguiendo a James y tratando de acorralarlo para que dijera exactamente lo que había pasado. Voy a leerte algo. El inicio del capítulo 9. Aquí está Expir Kaltenracker, al final de una reunión en 2011, en el Capitolio, con un senador de EE, y un subsecretario de la agencia. Lacatski, el único autor del libro presente, hizo una pregunta. Pero aquí es donde se pone interesante. Usted, Dr. Lacatski, ha declarado que los Estados Unidos estaban en posesión de un objeto volador de origen desconocido y habían logrado acceder con éxito a su interior. Este objeto volador presentaba una configuración aerodinámica adecuada para el vuelo, pero carecía por completo de tomas de aire, salidas de escape, alas o superficies de control visibles.
De hecho, parecía no tener motor, ni tanques de combustible, ni combustible. Bueno, hay una siguiente parte que les leeré enseguida, pero esto significa que se nos permite informar oficialmente que el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder un objeto volador de origen desconocido y que tuvieron acceso a su interior. ¿Es eso correcto? La redacción que has leído ahí, esa ya es correcta. Pero tú vas más allá de la mera redacción. Con eso en realidad quiero decir, no soy yo. Soy yo, no soy yo. Te pregunto, ¿esta reunión tuvo lugar y es verdad? ¿Y es verdad? De acuerdo, usted nos dice, nos lo ha dicho porque se le permitió decírnoslo, que nuestro gobierno tiene un ovni en su poder y que fue capaz de entrar en su interior, ¿no es así? Sí, tuve la oportunidad de contártelo. Déjame mostrarte la contraportada del libro. Esto es... Lo sé. Un momento, por favor. George, ¿podrías por favor traducir a George? Sí, bien. Probemos un enfoque diferente. ¿Cómo sabemos que es un objeto volador y no simplemente un tope de puerta? Lo hemos examinado con detenimiento. No tiene ningún motor. No posee alas ni tampoco combustible. Ni siquiera sabemos si se mueve. ¿Estamos seguros de que es un objeto volador o es solo una simple piedra? George, ¿te refieres a la discusión adicional que tuvo lugar ese día? No podemos entrar en eso, pero te digo, intentaremos abordar eso en el futuro, pero es delicado, lo hace la... ¿Por qué es un tema delicado? Las cosas que aquí se describen parecen primitivas. ¿Y por qué? ¿Por qué es delicado? ¿Por qué este tema de que el gobierno de posee un ovni y le ha hecho ingeniería inversa si ya lo admitieron? ¿Por qué es delicado? Los detalles, ¿no? Pause. Yo soy de la vieja escuela. No usaré los términos adversario o competidor para describir la forma en que lo hacemos. Nos encontramos rodeados. Pausa. Bueno, quizás no estemos rodeados en el sentido más literal de la palabra, pero esperemos que no estemos siendo amenazados en esta magnitud por nuestros enemigos. Y nuestros enemigos pueden estar absolutamente seguros de esto, están escuchando esta transmisión ahora mismo. Pueden estar completamente seguros de que han estado monitoreando a la OSEP. Pueden estar seguros de que quizás tuvieron empleados, ojalá no en la DIA, pero entre los contratistas que filtraban información. Estoy absolutamente seguro de eso, lo sé con total certeza, así que no podemos decir nada más de lo que nos ha sido autorizado. Y fíjate, Eric Davis también ha afirmado que James Lakatsky de hecho entró en la nave espacial y todo ese tipo de cosas y que en general incluso la tocó y no podía comprender que no era China, ni Rusia, ni ninguna de estas, Mike, ¿sabes? Pero ahí tendremos que confiar simplemente en la palabra de la gente. No hay, como sabe, pruebas o evidencias reales de esto. Pero lo que también me pareció muy interesante es que en la misma entrevista, James Lakatsky y Jeremy empezaron a hablar sobre David Grush y sus investigaciones y sus testigos. Y esta parte siempre me pareció especialmente interesante. Bueno, esto es algo así, este es un clip bastante largo que les voy a poner ahora mismo, pero realmente vale la pena por todo el contexto, ¿entendido? Así que quédense y presten mucha atención a los detalles de lo que están hablando con Grush y muy especialmente a los testigos de David Grush y también a los documentos falsificados. Ya verán a qué me refiero. De acuerdo, permítanme repasar esto una vez más. Básicamente, David Grush, lo que nos ha contado, ustedes dos consideran que esta información es creíble, ¿verdad? ¿Es eso lo que responden? Sí, es creíble, pero solo digo que él ha trabajado con alguien a quien conozco personalmente y en quien confío, como el director de la Fuerza de Tarea UAP, y creo que deberían tomar sus declaraciones muy en serio, ahora sea o no sea así. Si podemos tomarnos un momento aquí, he notado algo que me gustaría abordar, algo que considero especialmente en el contexto de los ovnis y lo paranormal. Hay gente que ha escrito, ha hablado de cosas en las que están completamente equivocados, pero lo creen de verdad, con toda su alma. Ellos, quiero decir, no se les puede llamar mentirosos.
lo creen completamente. Bueno, ¿cuántas de estas personas que David Grush conoció caen en esta categoría? Podría darles ahora una lista completa de ellos, pero no lo haré. Quiero decir, obviamente yo respeto sus opiniones, pero sé que lo que dicen es falso. Así que es un fenómeno. Espero con toda mi alma que esto no se propague a todos los ámbitos temáticos en Internet, porque de no ser así, nos encontraremos en serios aprietos, porque eso significaría que la gente es delirante, esa es la palabra adecuada, la correcta. No soy psiquiatra ni psicólogo, no sé exactamente qué es. Sí, pero un momento, no tenemos a Grush aquí para hablar de lo que él habla. Él habla de nombres de programas, él habló de nombres de programas, él habló de los depósitos de ovnis, lo que ya has admitido que los poseemos y explotamos. Así que él habla de cosas que son muy tangibles y físicas. Es delirante la palabra correcta, la palabra adecuada. No soy psiquiatra ni psicólogo. No sé qué es exactamente. Sí, pero espera un momento, porque no tenemos a Grush aquí para hablar de lo que se ha dicho. Él habla de los nombres de los programas. Él habló de los nombres de los programas, habló de los lugares donde se guardan los ovnis, lo cual ya has admitido que los tenemos y los hemos estado explotando. Así que está hablando de cosas muy tangibles y físicas, gente que trabajó en ovnis, esos programas. Parte de los 40 testigos que se le presentaron son personas que realmente trabajan en estos programas heredados de ovnis, que él dice que existen. Hemos hablado de ello, los 4 hemos hablado de ello. Sabemos que los programas heredados de ovnis han existido, se pueda hablar de ello o no. Sabemos que existieron, así que considerando lo que él dijo, él está diciendo que hay individuos con experiencia de primera mano. No son opiniones que puedan ser correctas o incorrectas, es si estos programas existieron o no. Y tenemos esta nave en la que hemos estado trabajando. De acuerdo, y he visto en muchísimos casos lo que yo llamaría y solo llamaría documentos falsificados. Así que... Bien, hay otra cosa de la que deberíamos hablar. ¿Y los ovnis? ¿A qué te refieres con eso? ¿Que ha habido documentos falsificados? Están forjados. Hay documentos que hablan de programas, que no son documentos que puedan ser considerados como legítimos. En los servidores de inteligencia, en tu propia industria, hay documentos falsificados dentro de la inteligencia de nuestro gobierno, ¿sabes? ¿O de qué estás hablando? Solo en Internet. ¿Estás hablando de...? Hablo de ambos. En serio, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Documentos que fueron falsificados dentro de nuestras agencias de inteligencia. Esto es algo que incluso se llegó a tratar en un episodio de Expediente X. Cada programa de acceso especial cuenta con un oficial de contrainteligencia. Esa es precisamente su función, su labor. ¿Sabes? Es su trabajo. Así que, ¿sabes? Podrías decir, espera un minuto, Jim y Nicole son nuestros oficiales de contrainteligencia. No lo somos. Sabes, no hay ninguna razón para que así sea. Pero si estás en un programa, tienes a esa persona, ya sea que te la asignen o que tú la traigas, y justo ahí tienes una fuente de documentos falsificados. Pídanle a sus oyentes y a sus lectores que se tomen el tiempo de repasar la historia de los ovnis y se darán cuenta de cómo se señalan con el dedo a otros diciendo que... y de nuevo, no voy a mencionar nombres, pero la gente dirá que, oye, todo esto es una completa invención, que todo ha sido fabricado. Y... Sí, como Rick Doty, de ese es de quien estás hablando, tal vez. No puedo decir. Oh, espera, aquí está George, va a decir algo. Adelante, George. ¿Qué oficial de contrainteligencia escribió esto en Skinwalkers en el Pentágono, en la página 152? De acuerdo, espera un momento. 152. Sí. Sasha Mover y Jim Bell comenzaron a tocar puertas más allá del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para conectar con los guardianes de los secretos en al menos otras 2 agencias. En estas reuniones, que tuvieron lugar en junio y julio de 2011, Sasha, Jim y sus colegas fueron tratados de manera grosera y con mucha dureza. A Bell y Mover se les dijo repetidamente que no y que de ninguna manera. Esto los dejó convencidos de que la tecnología avanzada estaba secuestrada bajo supervisión gubernamental en instalaciones de contratistas aeroespaciales. Como resultado, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, los de Hartford, se volvieron muy dudosos e incluso temerosos de seguir adelante. Quizás estos dos solo tardíamente se dieron cuenta de la naturaleza única, revolucionaria y trascendental del secreto más grande jamás guardado por los Estados Unidos. ¿Es eso material de contrainteligencia o lo escribieron ustedes dos? Pues lo escribimos y fue aprobado por el Pentágono y por el Departamento de Seguridad Nacional.
Pero la cuestión es que no es de eso de lo que hablo. Hablo de documentos abiertamente falsificados que se muestran como prueba de algo. Y esto se ha aplicado a AWSAP también, que hay documentos. Quiero enfatizar algo que dije en mi primera y única entrevista. Era un programa cerrado, operaba de forma muy similar a un SAP. El director de análisis, mi jefe de oficina y por supuesto el jefe de división conocían este programa. Nadie más lo sabía y yo también estaba protegido por la naturaleza compartimentada de eso. No tuve que abordar ni siquiera tocar cuestiones de índole política. Yo estaba completamente aislado, pero ellos también lo estaban. Simplemente no había nadie más involucrado. La gente en los cubículos de alrededor no tenía la menor idea de lo que hacíamos. No se ocultaba nada a propósito. No era una cuestión de secretismo intencional. Era un sistema de silo cerrado y así debía ser. Necesitaba ser operado de esa manera. A lo que me refiero aquí es a documentos que han aparecido entre tanto y que son falsificaciones absolutas. De nuevo, no estoy diciendo por qué se hizo esto. Lo que digo es que oficialmente, si esto fue un esfuerzo de contrainteligencia, probablemente no fue uno muy bueno. Pero la cuestión es que hay material falso circulando por ahí. Y yo, no tenemos ninguna razón para hacer eso. Y por eso, ¿sabes? Nos preguntaron durante la revisión de Skinwalkers en el Pentágono, ¿por qué habíamos enumerado todas las referencias? ¿Por qué? Porque tenemos referencias reales. Que la gente pueda ver eso o no, ya sabes, debido a todo el material que contiene, a la información propietaria que hay en esas referencias, eso ya es otra situación. Pero la cuestión es que nosotros tenemos nuestras referencias y no son fabricaciones. Existen, y existen tanto dentro como fuera de la DIA. Así que lo que se desprende de todo esto es que David Grush es una persona creíble, pero quizás algunas de las personas con las que él habló no lo sean, ¿verdad? Están delirando, según James Lacatski, aunque él no está completamente seguro si esa es la palabra más adecuada porque no es psicólogo. Pero ellos sí creen lo que están diciendo, simplemente están equivocados, según James Lacatski. Y han visto documentos falsificados que terminan en el gobierno y que se muestran, ¿verdad? Documentos falsos, desinformación, porque cada informante tiene un oficial de contrainteligencia asignado para, de alguna manera, mantener a la gente alejada del rastro de ese informante. Entonces ellos lo usamos los unos a los otros como funcionarios del gobierno americano, se lo aplican entre sí. Supongo que es así. Supongo que la contrainteligencia, ya sabes, no solo actúa más allá de las fronteras, también opera dentro de las fronteras, ¿no? Y que el gobierno utiliza desinformación contra su propia gente, ¿verdad? Para proteger programas. Supongo que eso tiene sentido, hasta cierto punto. Ahora, ¿es eso lo que le ha pasado a David Grush, verdad? ¿Fue David Grush? No es que la gente esté mintiendo, es que simplemente están confundidos. Están delirando porque ellos han visto documentos que son falsos y realmente creen que las cosas son verdaderas, ¿no es así? Yo no sé, ¿verdad? Ahora, lo interesante es que Ross Coulthard, en su momento, cuando estuvo en el podcast Need to Know con Bryce Abel, ellos hablaron sobre este incidente con James Lacatski en el programa Weaponized con Jeremy. Y durante este clip que estoy a punto de mostrarles, Ross revela que David Grush supuestamente iba a presentar pruebas para demostrar que ese no era el caso con James Lacatski, porque al parecer David Grush no estaba contento con lo que James Lacatski estaba diciendo, pero tengo que ser honesto, eso fue hace muchos años, por cierto. David Grush nunca sacó a la luz ninguna información, pero esto es lo que ellos dijeron. Sí, también le lanzó algunas pullas a David Grush de paso. Quiero decir, él dijo que consideraba a David Grush creíble y que sus declaraciones eran razonables, pero no quiso responder ninguna pregunta sobre restos potencialmente biológicos que se han recuperado de naves de supuesto origen no humano.
Y luego hablaba de algunos de los testigos, sin nombrarlos, que fueron entrevistados por David Grush. Y dijo, y esto es venenoso, y sé que en algún momento habrá una respuesta de David Grush. Él dijo, no puedes llamarlos mentirosos, ahora lo creen totalmente. ¿Cuántas de esas personas con las que David Grush se encontró encajan en esa categoría? Podría nombrar una lista de ellos ahora mismo, pero no lo haré. Quiero decir, obviamente, respeto sus opiniones, pero sé que lo que están diciendo es falso. Ahora bien, me sentí decepcionado de que no se hiciera ningún intento por presionar a Jim Lakatsky para que diera más detalles sobre lo que estaba afirmando en ese momento, porque en esencia estaba difamando a muchas personas muy valientes que se han presentado ante el Congreso, ante los inspectores generales y también ante la ARO. Qué pocas posibilidades tengo de que me escuchen allí, pero la verdad es que estas personas han arriesgado sus carreras, sino sus vidas, al tomar la decisión de presentarse. Francamente, no creo que debamos menospreciarlas o llamarlas mentirosas, y me gustaría escuchar la evidencia, francamente, que justifique la afirmación de que lo que dicen es falso. Porque sé que esas afirmaciones hechas por Jim Lakatsky van a ser muy agresivamente y con muchísima vehemencia disputadas, y se presentarán pruebas. De nuevo, nunca vi a David Grush presentar nada que pudiera desmentir a James Lakatsky. Ahora podría haber muchas razones para ello. Pues, sabes, simplemente no tuvieron ganas de hacerlo, lo olvidaron, se dejaron llevar por otras cosas, esto, aquello y lo demás, no sé, ¿verdad? Quizás los comentarios de James Lakatsky no generaron un revuelo lo suficientemente grande en la comunidad, así que la gente simplemente, sabes, lo dejó pasar, no lo sé. Quizás de eso trataba su artículo de opinión, el de David Grush, este artículo de opinión que supuestamente iba a publicarse y que al final nunca salió. No lo sé, es bastante difícil, es realmente muy complicado de determinar, pero de algo de lo que sí estamos completamente seguros es que David Grush testificó en julio del año 2023, ¿verdad?, sobre esta investigación que duró muchísimos años y que él mismo había liderado, y tenía aproximadamente unos 40 testigos más o menos. Y desde entonces no ha ocurrido absolutamente nada. No hubo ningún seguimiento sobre su investigación en las audiencias posteriores, lo que siempre me pareció muy extraño, y he estado señalando en Vetted desde el primer día, porque Vetted de hecho comenzó justo cuando David Grush salió a la luz, ¿verdad? Yo estaba planeando meses antes de eso, y entonces, boom, sale David Grush, ¿verdad? O sea, el momento fue una locura, para serte sincero. Claro, yo no estaba en la comunidad OVNI antes, así que no sé realmente cuánto cambió por David Grush. Bueno, pero hablando con la gente, parece que eso fue un gran paso adelante, ¿verdad? Pause. Pero hemos dado 2 pasos hacia atrás desde entonces, porque, de nuevo, ¿qué pasó con la investigación de David Grush? Él se ha dedicado desde entonces a ayudar a Eric Burleson con su investigación, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Es algo bastante interesante, ¿sabes? Entonces, ¿de verdad creemos que James Lakatsky ha estado dentro de un OVNI? A la misma que supuestamente Lockheed Martin poseía y que iba a entregar al programa AOSAP. ¿No es así? Quiero decir, hay mucho de donde tirar ahí, porque AOSAP y Tipper, ¿verdad? El artículo del New York Times, al parecer, según George y Jeremy, todo eso está mal. Lo de la era de la revelación, todo eso lo entendieron mal, ¿verdad? Entonces, en Nesgurs, ¿entiendes a lo que me refiero? Es que es todo una enorme telaraña de locura, y todo el mundo se pregunta, ¿quién tiene la verdadera historia? No sé si alguna vez llegaremos a saber la historia real, ¿verdad? Y eso para mí es parte de la divulgación. Así que, sabes, Yao, todo eso será simplemente perdonado si el gobierno dice, sí, tenemos ovnis estrellados y alienígenas. Sí, la verdad es que sí, para serte sincero. Pero aún así sería bueno saber esos detalles, porque como siempre he dicho, hay mucha gente que ha mentido, solo que no sabemos quién, ¿verdad? Así que, y podría haber gente diciendo la verdad. De nuevo, simplemente no sabemos quién. Ahora es el momento de pasar al siguiente punto. Bueno, reproduzcamos el clip de Obama donde lo menciona. Hay extraterrestres. Son reales, pero no los he visto personalmente y no están siendo mantenidos o guardados en, ¿cómo se llama ese lugar? El Área 51. No existe ninguna instalación subterránea, a menos que haya una conspiración tan enorme y lo hayan ocultado incluso al presidente de los Estados Unidos.
Fue algo bastante turbio en la forma en que Obama manejó toda esa cuestión. Y luego el retractarse después, tengo que decir, Él quiere comunicarnos a nosotros. Antes de decir, sí, claro que sí, y creo que sabe mucho más de lo que aparenta. Probablemente no tienen permitido hablar de ello por las razones que discutimos, pero deberían. Antes de que traigamos a los demás miembros del panel, hay una pregunta que mi equipo está muy, muy interesado en que te haga, que es la siguiente. ¿Por qué razón, en el ámbito de la cultura popular, cada vez que los extraterrestres secuestran a personas, siempre obtienen la información de ellas a través de la técnica de una sonda anal? De acuerdo. Sabes, me alegra mucho que podamos tener este tipo de intercambio, porque ya hemos dejado esto atrás. Ya lo hemos superado. Esas son cosas que la gente dice para intentar ignorar lo que tienen justo delante de sus ojos. Así que no voy a responder a tu pregunta, te voy a dar algo mucho mejor, porque no me voy a quedar para tu panel. No se trata de un debate. Que tengan un excelente panel. Gracias. Quiero contarles 4 cosas. Ahora mismo estamos hablando de lo que pasó ayer y lo que está pasando hoy. Hay una discusión muy importante en el Pentágono y en la Casa Blanca entre la gente que trabaja con la comunicación y los mensajes. Y están debatiendo si la honestidad radical, esa franqueza total, debe ser el pilar fundamental de los 4 puntos clave que se supone que deben articular y comunicar al público. El primero de ellos es la admisión formal y explícita de todos los hechos conocidos hasta ahora sobre los ovnis, los fenómenos aéreos no identificados. El segundo, la admisión formal de todo aquello que aún permanece en el ámbito de lo desconocido. 3. Un reconocimiento formal de la presencia y la realidad de los ovnis, de que no estamos solos, de que nunca lo hemos estado, al parecer. Y en cuarto lugar, y esto es de suma importancia, deben articular de manera clara las definiciones preliminares que tienen para el público, así como sus determinaciones y hallazgos alcanzados hasta la fecha, y también las preocupaciones de defensa a nivel global que han sido la causa principal y el motivo del secretismo desde un principio. Y si logramos conseguir esto en los próximos días, en los próximos meses, Pause, quizás durante el discurso sobre el Estado de la Unión. Pause, si lo llegan a mencionar, sería verdaderamente asombroso. Pause, si logramos esto, es solo un pequeño paso. Pause, pero es un gran salto para toda la humanidad. Las implicaciones son asombrosas, así que quiero agradecerte por hablar de los Feniasai. Algunos de nosotros hemos luchado mucho, somos muchos los que sí. La presión del público nos va a traer la verdad y eso va a requerir un tiempo considerable, porque como dice una canción, ya sabes, el cambio siempre toma tiempo. Sí, por supuesto. Y seamos honestos, en los anales de la historia del universo, en realidad no es tanto tiempo. Así que veamos qué pasa. Creo que es fascinante que ahora tengamos a 2 presidentes hablando de extraterrestres en el lapso de una semana. Eso por sí solo cambia las reglas del juego. Jeremy Corbell, fascinante discutir todo esto contigo. Muchísimas gracias. Encantado de conocerte. Gracias por cubrir esto. ¡Hola! Bueno, al principio quizás estén pensando, ay Dios, DC, mencionaron la sonda Enel, caramba. ¿Saben, Corey, cómo pudieron hacer eso? Bueno, saben, y Jeremy ni siquiera quiere responder a esa pregunta, pero la verdad es que mucha gente ha afirmado que eso les pasó a ellos. Es simplemente parte de su experiencia, así que reírse de ello o desestimarlo, no voy a involucrarme en eso, quiero decir, eso es parte de la tradición, eso es lo que la gente ha dicho y va más allá de eso, ¿no? Aparentemente, los órganos reproductores de las personas también han sido manipulados y, sabes, no quiero entrar en todos los detalles más escabrosos, pero eso es parte de todo esto, ¿verdad? Muchísimas cosas, casi todo lo imaginable bajo el sol, ha sido mencionado por diferentes personas que han tenido estas experiencias, ¿verdad? Quienes afirman haber tenido un contacto directo, ¿verdad? Junto a los alienígenas. Es decir, específicamente, me refiero, un ejemplo es Hartley Strieber, de quien se habla todo el tiempo, y en su libro, eso es lo que él dice que le pasó, ¿verdad? Fue sondeado analmente, y no solo eso, le tomaron su... ¿Sabes? Para tener bebés, ¿sabes? Esperma, ¿vale? Dios, estoy tratando de evitar las palabras aquí. No quiero que me desmoneticen, en este video de YouTube. Hay que tener cuidado. Pero, quiero decir, esa es la verdad, ¿no? Y eso es de lo que la gente ha hablado, ¿verdad? Le tomaron sus nadadores, ¿no? Y lo revisaron por detrás. Le hicieron una colonoscopia gratis que él no pidió, Y de nuevo, muchísimas personas han afirmado esto. De hecho, eso era algo muy significativo de afirmar. Por esa razón, el chiste existe. Por eso el chiste del estereotipo existe. Y el hecho de que, ¿sabes? Piers Morgan dice como... mis productores de verdad querían que te preguntara esto. Y no es casi como si la gente todavía se lo tomara como una broma, ¿sabes?
hasta que no salga la prueba, siempre se va a ver como una especie de broma. Yo sé que la gente dijo, bueno, el estigma y todo esto, pero nunca va a desaparecer hasta que esa prueba aparezca, porque muchísima gente ha salido con historias tan locas y ridículas que es obvio que algunos mienten, y eso es lo que lo arruinó todo. Si quieres entender por qué el estigma persiste en torno a los ovnis y los alienígenas, fíjate en las personas que han escrito libros y un montón de cosas sobre sus experiencias. No estoy diciendo que todos mientan, solo digo que algunos sí lo hacen, y esas personas que han mentido lo han arruinado todo. Son ellos quienes han creado el estigma, ¿no? Esa es la gente que te puede gustar, gente que puedes respetar, pero al final del día, por eso existe el estigma, es porque la gente ha salido y ha contado historias fantásticas sin ninguna prueba, y luego han añadido a sus historias, han seguido contando historias, ¿sabes? Una y otra vez. Whitley Strieber es otro ejemplo, ¿no? Él tiene una experiencia y de repente las empieza a tener todo el tiempo, y esto, aquello y lo otro, es pura locura. Es como que la gente se queda, se hacen experimentadores y van a conferencias. El tiempo pasa y siguen contando la misma historia una y otra vez. Y luego empiezan a dar más detalles, añadiéndole cosas. Y entonces, ¿sabes qué? De hecho, yo también tuve una experiencia anoche, porque ahora tienen una nueva historia que contar, ¿verdad? Y es que sucede, ¿sabes? Y por eso existe el estigma. No es que la gente no esté preparada o que no pueda manejarlo o esto o aquello. La razón por la cual esto es percibido como una broma es precisamente porque las personas que se encuentran dentro de la comunidad de los ovnis lo han convertido en una burla, ¿no es así? Están mintiendo, ¿verdad? Porque los ovnis y los alienígenas son algo de lo que puedes contar una historia y dar 0 pruebas y la gente te creerá. Y ellos lo saben, por eso mienten al respecto, porque es la mentira más fácil de contar en la comunidad ovni. Todo lo que tienes que hacer es revisar la historia y ver otros detalles de otras historias y luego simplemente ponerlos en la tuya y la gente dirá, oh, mira, eso conecta con esta historia. Oh, él dijo esto justo como lo hizo este tipo 20 años antes. Eso debería ser una señal de alarma para ti. En cambio, eso se ve como puntos de datos. ¿Ven cómo se conectan estas cosas? Bien, pero bueno, podría despotricar sobre eso para siempre, así que déjenme saber qué piensan en los comentarios sobre eso. Muy bien. Ahora pasemos al debate con Michael Shermer y Jesse Michaels. Bueno, tenemos un debate interesante sobre si los extraterrestres realmente están entre nosotros. Nos acompaña el Dr. Michael Shermer, fundador de la revista Skeptic y autor de su nuevo libro, ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Cómo encontrarla? ¿Por qué todavía importa? Y también el reconocido investigador de ovnis y periodista Jesse Michaels. Bienvenidos a ambos. Bueno, Dr. Michael Shermer, bienvenido a Sin Censura. Usted ha afirmado que la inmensa mayoría, un 95% de los supuestos avistamientos de ovnis, pueden atribuirse a explicaciones terrestres completamente ordinarias, como globos, efectos de lentes de cámara o simples ilusiones visuales, o, en otros casos, a explicaciones terrestres extraordinarias. Aviones, espías rusos o chinos o drones capaces de realizar hazañas de física y de aerodinámica nunca antes vistas en los Estados Unidos. Y usted añadió, creo que es muy probable que los alienígenas existan en algún lugar del cosmos. En una galaxia de 100.000 millones de estrellas, habrá 100.000 millones de estrellas similares al Sol, 1.000 millones de planetas parecidos a la Tierra, 100 millones de planetas con vida, 10 millones de planetas con vida inteligente y 1 millón de planetas con vida inteligente, capaz de tecnología de radio, lo cual es algo alucinante. Pero juntando esas dos cosas, supongo que mi primera pregunta obvia para ti es, muy bien, has cubierto el 95% de los avistamientos. ¿Es posible que el 5% restante sean realmente, sabes, estos millones de planetas con vida inteligente que nos estén enviando algún tipo de señal o información aquí a la Tierra? Oh, sí, claro, es totalmente posible, pero es verdad, el hecho de que a mí me gustaría que fuera cierto, porque sería el mayor descubrimiento en la historia de la ciencia, no lo convierte en verdad, así que es lamentable que Jeremy Corbell no quiera escuchar lo que los escépticos tienen que decir. Lo he desafiado muchísimas veces en X y ni siquiera me reconoce. Finalmente hice una apuesta de $1,000 con Avi Loeb de que no encontraremos alienígenas, pero Jeremy, en mi opinión, está completamente envuelto en un fervor religioso y basado en la fe. Es decir, mencionó a Bob Lazar. Bob Lazar afirmó que se graduó del MIT y Caltech, ni siquiera asistió a ninguna de las dos universidades. Stan Friedman, el ufólogo, fue quien expuso todo eso. Entonces, en el momento en que mientes sobre algo tan obviamente verificable como tus títulos, tus credenciales, ¿por qué deberíamos creer cualquier otra cosa? Así que, en fin, esa es la respuesta corta a todo eso.
Lo que buscas es lo que Obama aclaró tras su declaración inicial, que quiero decir, en algún lugar probablemente haya vida inteligente, y estoy de acuerdo con eso. La mayoría de los científicos están de acuerdo, eso no significa que la haya. Aún no lo hemos encontrado, pero, ¿sabes? Los telescopios que estamos desarrollando ahora probablemente lo haremos eventualmente dentro de, no sé, 50, 100 años lo sabremos con seguridad, pero por el momento no lo sabemos, así que todo lo que tenemos son probabilidades, pero esa es una pregunta aparte de, ¿han venido realmente aquí? Así que el argumento que hago en el libro es que es posible, pero muy, muy improbable. Le daría menos de un 1% en una escala bayesiana. Creo que las distancias entre las estrellas son tan vastas. Si la nave espacial Voyager, que va a toda velocidad a unas 60,000 millas por hora, fuera a la estrella más cercana, que no es su destino, tardaría 70,000 años en llegar, lo cual es mucho tiempo para estar sentado con tu asiento en posición vertical y tu mesa plegada. Sabes, es simplemente improbable que hayan llegado hasta aquí. Creo que es en realidad una especie de impulso religioso, la idea de que hay alguien ahí fuera inmensamente superior a nosotros que sabe que estamos aquí, y eso es religión. Bueno, entonces hay un par de cosas que quiero mencionar aquí. Como sabes, Michael Shermer es un escéptico muy conocido. Tiene la revista, tiene este libro llamado Truth que está por salir y, sabes, de nuevo, es una de esas situaciones en las que también necesitamos a gente como Michael, que son creyentes fervientes de que esto no está ocurriendo, ¿verdad? Y seguirán exigiendo pruebas. Muéstrame la evidencia. Necesitamos gente así que no deje de luchar por eso. Tienen su propio sesgo de confirmación, en cierto sentido, no creen que haya nada allí. Así que cualquier cosa que surja intentarán desestimarla, lo cual, de nuevo, simplemente necesitamos bulldogs en ambos lados, ¿sabes? Necesitamos Jeremy Corbells y necesitamos Michael Shermers, en mi opinión. Necesitamos a Jesse Michaels, necesitamos a Piers Morgans, necesitamos a Patrick Armstrongs, necesitamos... Di tu nombre en voz alta, ¿verdad? Necesitamos que todos impulsen esto. Pero al final del día, ¿sabes? Michael pidiendo pruebas y evidencia, yo no le veo absolutamente nada de malo a eso. Ahora, lo que me gustaría rebatir un poco es, sabes, la idea de que, bueno, Jeremy no quiere interactuar con él y por lo tanto, sabes, él no puede enfrentar la realidad y es algo religioso. No quiero decir, esa es solo la opinión de Michael, pero a veces la gente simplemente no quiere debatir o hablar con alguien. No hay una razón real para ello. O podría ser, es solo una de las posibilidades, pero no son todas las posibilidades existentes. Así que quizás a Jeremy simplemente no le agrada a Michael Shermer. Tal vez él siente que es una persona poco sincera. Quizás es que hay muchísimas cosas diferentes, pero claro, eso es lo que la gente piensa cuando alguien no quiere relacionarse con ellos, entonces piensan de inmediato, solo me tienes miedo. Le tienes miedo a la verdad, ¿sabes? Eso lo ves todo el tiempo en Twitter cuando a alguien lo bloquean. Y dicen, ves, me bloqueó porque no quiere saber la verdad. Pero a veces te bloquean simplemente porque eres muy molesto. ¿Y sabes a lo que me refiero cuando la gente, por ejemplo, se vuelve disruptiva o simplemente empieza a comentar 100 veces y a tuitearte y a etiquetarte y a enviarte mensajes y esto? A veces simplemente dices, amigo, no tengo tiempo para esto, ¿verdad? Bloqueo a la gente por esa razón y luego ellos siguen y dicen, mira, Patrick me bloqueó porque él... No, te bloqueé porque es demasiado. No tengo tiempo para eso. Y cada persona que quiere interactuar contigo, si no lo hace, es de alguna manera poco sincera, ¿sabes? Es que, no sé... ¿a quién le importa? Al final del día, Jesse Michaels debatió con Michael Shermer. Y sabes, ahí lo tenemos. Y sabes, de nuevo, pero sabes, la postura de Michael de que necesitamos evidencia y pruebas para esto. Bueno, de nuevo, no creo que nadie realmente discrepe con eso. Por supuesto, si es que hubiera entidades que fueran enormemente superiores a nosotros, entonces el tiempo que les podría tomar para llegar desde donde están hasta nosotros podría ser masivamente más rápido, ¿no crees? Así que si estás basando tu lógica al respecto en lo rápido que podríamos hacer algo, pero ¿sabes? He pensado que es muy probable que haya seres más inteligentes y gente en planetas por ahí. ¿Por qué no lo sabría? Porque somos nosotros los especiales. Y si son más inteligentes, si son más sofisticados, entonces las escalas de tiempo que tú estás considerando para explicar por qué esto parece tan inverosímil, en realidad resultarían irrelevantes porque podrían llegar hasta aquí de esa forma. Pues claro que sí, Piers, yo cambiaría de opinión en un abrir y cerrar de ojos. Si mañana Marco Rubio o Pete Hegseth o el mismísimo Trump dice, tenemos a los extraterrestres, aquí están, y lo cubren cadenas como ABC, CBS, NBC, CNN, Fox. Todo el mundo lo muestra, igual que el globo espía chino.
Nadie duda de eso. Ahora se habla de las credenciales de los pilotos que derribaron el globo espía chino. No necesitamos nada de eso porque tenemos el globo espía chino. Así que cambiaría de opinión mañana. Le pagaría a Avi Loeb sus $1,000 y eso sería todo. Pero en cambio, aún no hemos obtenido eso. Y sabes, he estado escuchando esto y sabes, empezamos la revista Skeptic. Aquí está el volumen 1, número 1 de 1992. He estado escuchando eso desde que empezamos la revista. La revelación llega en cualquier momento. Y si quieres remontarte a antes de eso, Carl Sagan en la década de los 70 ya hablaba de eso, ¿sabes? ¿Dónde está la evidencia? Y la respuesta siempre es, está clasificado. ¿Sabes? No podemos mostrártelo, los hombres de negro, los denunciantes, los videos granulados, las fotografías borrosas. Solo muéstranoslo, es decir, si de verdad tenemos a los alienígenas, cambiaré de opinión mañana mismo. Solo muéstranoslo. Sabes, hay una razón por la que no me agradan las etiquetas, ¿entiendes? Escéptico o creyente o esto o aquello, porque entonces te encasillan, ¿no crees? Entonces te encasillan y la gente simplemente te atribuirá ciertas creencias o incluso la falta de ellas, basándose únicamente en la etiqueta que te has puesto a ti mismo para... ¿Sabes a qué me refiero exactamente? Es como yo... Simplemente no soy muy fan de eso, pero de nuevo, necesitamos todos los colores en este arco iris, así que... Pero una cosa que me pareció bastante interesante sobre Michael Shermer es que tuiteó y compartió una buena cantidad de clips diferentes de este debate. Sin embargo, publicó un tweet en particular que me resultó bastante interesante. Y Jeremy Corbell de inmediato se retiró del programa y se negó a debatir con un científico profesional y escéptico, o sea yo, porque entonces la farsa se acaba. Mientras te hables a ti mismo, puedes creer lo que te dé la gana. Ningún científico cree que hayamos hecho contacto con extraterrestres. Ninguno. Bueno, hay bastantes cosas que me gustaría rebatir de este tweet. La última parte. Eso es demostrablemente falso, que ningún científico piense que hemos hecho contacto con alienígenas. Muchos científicos han dicho que sí lo creen, ¿verdad? Incluso han nombrado a las especies. Ahora, quizás pienses, quizás no estés de acuerdo y creas que están equivocados, pero decir que ningún científico piensa eso, como él dijo, eso simplemente no es cierto. Eso es demostrablemente no cierto. Hay un montón de científicos que piensan eso. De nuevo, la validez de lo que dicen puede ser lo que sea y quizás pienses que están locos y esto y lo otro, lo que sea. Pero eso no es lo que él está diciendo. Él está diciendo que ningún científico piensa eso. Eso es simplemente demostrablemente falso, ¿verdad? Podemos nombrar al doctor Eric Davis, Gary Nolan, Hal Puthoff, James Licazzi, Colm Kelleher. Podríamos seguir mencionando nombres. Hay muchísimos científicos por ahí fuera que piensan que eso ha sucedido, ¿no? De nuevo, puede que no estés de acuerdo con ello, o que pienses que están equivocados, o que digas, ¿dónde están sus pruebas o evidencias? Pero ese, repito, no es el punto que Michael está planteando. Así que o lo expresó mal o simplemente está equivocado en ese aspecto. Eso no es para nada cierto. Y luego la otra parte, ¿no? Él plantea que Jeremy, ya sabes, evita el debate y no quiere enfrentarme. Y luego su por qué. Porque entonces se acaba el juego. Bueno, él no sabe eso por qué, ¿verdad? Así que volviendo al punto inicial, no sabes por qué alguien no se relaciona contigo y hablar contigo mismo podría cambiar lo que tú mismo crees. Bueno, quiero decir una vez más, ¿por qué la gente se preocupa tanto por lo que los demás creen? ¿Por qué a Michael le importa lo que Jeremy cree? ¿A quién le importa? Tú crees lo que quieras y él creerá lo que quiera. Si tu creencia se ve afectada por la de otra persona, entonces tu creencia probablemente no es tan fuerte, ¿verdad? Creo que Michael solo quiere atrapar a Jeremy, ¿sabes? Acorralarlo y hacer que diga algo y luego, ¡boom!, te tengo, ¿sabes? ¿Ves? Es como que a veces la gente cree en cosas y lucha por esa causa. Pero de nuevo, creo que necesitamos gente como Michael Shermer y creo que necesitamos gente como Jeremy Corbell. Creo que la gente que dice, bueno, no necesitamos gente como Jeremy Corbell, no necesitamos gente como Michael Shermer, simplemente están equivocados. ¿Sabes? No necesitamos gente como Mick West, están equivocados. Sí los necesitamos. Necesitamos a todos ellos. Necesitamos a todo el mundo. Y aunque discutan un poco, o aunque no estén de acuerdo, o esto, o aquello, o creencias, o... Lo siento, pero creo que todo eso ayuda a impulsarnos a encontrar la verdad, sea cual sea esa verdad. Así que esa es mi postura al respecto. Ahora pasemos finalmente a Jesse Michaels hablando lo que tardó una eternidad en este video, para serte completamente sincero. Pero antes de eso, Pierce tiene que exponer las principales teorías de lo que este fenómeno podría ser. Muéstranoslo. Quiero decir, si tenemos a los alienígenas, cambiaré de opinión mañana. Solo muéstranoslo. Ok, Jesse Michaels. Pausa. Él tiene un muy buen punto. Pausa. Vamos a verlo. Bueno, existen muchísimas hipótesis sobre lo que los creyentes especulan acerca de los avistamientos alienígenas y sobre qué podrían ser realmente. Las 5 principales las voy a repasar rápidamente y luego te pediré tu opinión.
Una de ellas es la hipótesis extraterrestre. Esta afirma que los ovnis son en realidad naves espaciales físicas o sondas pilotadas por seres inteligentes que provienen de otros planetas. La segunda es la hipótesis interdimensional. Esta teoría sugiere que los ovnis no son de otros planetas, sino de otras dimensiones o universos paralelos que coexisten junto al nuestro. Luego está la hipótesis criptoterrestre. Sugiere la posibilidad de que una civilización no humana avanzada ya esté habitando este mismo planeta, Tierra en secreto, tal vez en las profundidades del océano, bajo la superficie terrestre o incluso camuflada entre nosotros. Existe la hipótesis de los viajeros en el tiempo. Algunos investigadores proponen que los alienígenas son en realidad seres humanos provenientes de un futuro muy lejano. Su apariencia humanoide es citada como una clara evidencia de los futuros cambios evolutivos en nuestra propia especie. Y luego está la hipótesis del zoológico terrestre. En este escenario, la Tierra es tratada como una especie de reserva natural o un zoológico, donde somos observados desde la distancia para permitir que nuestra sociedad evolucione de forma natural. Así que estas son las 5 principales hipótesis para intentar explicar los avistamientos alienígenas y fenómenos similares. Antes de que pasemos a lo que piensas sobre todo esto, pausa. ¿Crees que los extraterrestres realmente existen? Pausa. ¿Y crees que han visitado nuestro planeta en algún momento? Así que, de nuevo, antes de que Jesse siquiera pudiera abrir la boca, juro que se tomaron una eternidad para permitirle a Jesse hablar en esta entrevista. Y la verdad es que no pudo decir gran cosa, para serte completamente honesto. Pero, sabes, Pierce está exponiendo cuáles son las principales teorías esenciales de lo que podrían ser los fenómenos, ¿verdad? O creo que la mayoría de la gente estaría de acuerdo. Pero algo en lo que todos estuvieron de acuerdo en este video fue que, al final del día, necesitamos alguna prueba y evidencia, ¿verdad? Que sea públicamente aceptado esencialmente por todo el mundo. La comunidad científica, la comunidad académica, la comunidad pública, todos, ¿verdad? Y no creo, eso es algo en lo que todos podemos converger para saberlo. Y no hay nada de malo en eso, ¿verdad? Pero, ¿saben? Tengo que admitir, ¿saben? Y de nuevo, todo se reduce a esta única pregunta que Pierce hizo, ¿verdad? Porque pueden hablar de esto, de aquello, de lo otro, de todas estas cosas diferentes, todo lo que Michael mencionó, lo que Jeremy mencionó, incluso cosas que Jesse. Pero todo lo que la gente quiere saber, tal como dice Pierce, es... ¿Sabes? ¿Hay extraterrestres aquí en la Tierra? Esa es la gran pregunta que todos queremos responder. ¿Crees en extraterrestres aquí en la Tierra? ¿Estamos realmente solos en este planeta? Y tengo que admitir, la respuesta de Jesse es bastante difícil de contradecir. Creo que existe inteligencia no humana y por eso me parece ese término se está utilizando más que la palabra alienígenas, que es, como bien señalaste, solo una de las hipótesis posibles. Creo que hay una preponderancia, una abundancia de evidencia que debería cambiar el consenso ahora en el mundo de código abierto, de que existe alguna inteligencia entre el hombre y, digamos, ya sabes, algún dios inefable o, ya sabes, por encima de nosotros. Hay una inteligencia por encima de nosotros haciendo todo tipo de cosas extrañas alrededor de nuestras instalaciones nucleares, nuestras redes energéticas, nuestras instalaciones de armamento, y eso ha estado ocurriendo por muchísimo tiempo, desde el amanecer de la era nuclear en los años 40. ¿Me están entendiendo, por cierto? Yo solo me veo a mí mismo aquí, ¿vale? Sí, lo somos, claro. De acuerdo, genial. Mira, así que creo que, ¿sabes? Podemos decir sin lugar a dudas que hay una inteligencia más allá de los humanos, que está manipulando nuestras armas nucleares, que aparece alrededor de las instalaciones. Y creo que los escépticos siempre se basan en la idea de que no hay evidencia definitiva de extraterrestres, lo cual es una excusa barata, porque esa es una conclusión que en realidad es una hipótesis sobre lo que estamos viendo. Pero hay tanta evidencia de que estamos viendo cosas. Michael Shermer acaba de escribir, de hecho, un artículo en el Washington Post, básicamente diciendo que todos los ovnis se atribuyen a número 1, basura espacial, número 2, U-2S o SR-71, una especie de equivalentes modernos, aviones de reconocimiento, programas estadounidenses ultra secretos, o número 3, religiosidad. Y lo que yo diría es que expliquen, ¿sabes?, los miles de documentos desclasificados de la inteligencia estadounidense de 1945 a 1955, antes de que el U-2 fuera siquiera encargado, y antes de 1957, cuando el Sputnik, el primer satélite, estuvo en el espacio, donde se discuten ampliamente los ovnis en los círculos de inteligencia. Explícanos los más de 100,000 documentos de inteligencia a nivel global que existen sobre los ovnis. Tienes a JPAN, que es, por ejemplo, el equivalente del Proyecto Libro Azul, el proyecto de la Fuerza Aérea de los años 50 y 60 en Francia, y que básicamente está reconociendo la realidad de todo este fenómeno.
Y incluso si miras a Lara, que es la versión estadounidense, ¿sabes? La versión moderna de esto, un tercio de sus casos, el 34% para ser exactos, están completamente sin resolver y son desconocidos. Así que esto debería ser un terreno fértil para la ciencia y para saber dónde buscar. Y sí, saltar a una explicación específica como extraterrestre podría ser un poco, ¿sabes?, precipitado o más bien presuntuoso, pero para responder a tu pregunta sobre las diferentes hipótesis, creo que ninguna de ellas es mutuamente excluyente. Para llegar de la Tierra a Próxima Centauri B, el planeta habitable más cercano, eso tomaría 80.000 años con combustión química, así que necesitarías algún tipo de ingeniería métrica del espacio-tiempo y básicamente un viaje en el tiempo para llegar allí. El viaje espacial y el viaje en el tiempo no son mutuamente excluyentes. De hecho, ambos son necesarios para viajar interestelarmente. Y eso es una refutación bastante contundente contra el, ¿sabes?, argumento de Elon de que podremos viajar interestelarmente con la combustión química. Simplemente no funciona con la física, necesitas una física nueva. Y cada vez que te encuentras con una anomalía empírica que ha sido observada miles de veces y reportada en los más altos niveles, desde presidentes hasta pilotos de combate y ciudadanos comunes, siempre que tienes una anomalía que puede ser observada de manera repetida, y luego si tienes un modelo teórico de la física, la anomalía siempre prevalece. Ya sea la radiación de cuerpo negro antes de la revolución cuántica, la órbita de Mercurio que no fue explicada por Newton y se explica mejor por Einstein, o los ovnis, y vamos a tener un modelo teórico que explique los ovnis, pero decir que la anomalía no es real por culpa de la ciencia es simplemente un pensamiento malo y confuso. Así que de nuevo Jesse da una respuesta excelente, ¿verdad? Y claramente es mucho más inteligente que yo, ¿de acuerdo? Yo soy un idiota, pero está claro que es una persona muy culta, bien instruida y muy versada en este tema y en todo lo que lo rodea, ¿verdad? Él entiende gran parte del iceberg que está bajo el agua, al menos la información pública que está disponible, ¿verdad? Si es verdad o no es verdad, eso siempre estará sujeto a un debate. Pero, ¿sabes? Una cosa que sí me gustaría decir es que la manera en que Jesse comprende este tema y todos estos fenómenos no es la forma en que la mayoría de las personas lo entienden, ni de hecho lo llegarán a entender jamás. Porque la mayoría de la gente solo lo toca de forma aleatoria, aquí y allá. No están metidos en esto todo el día y todos los días para poder entender todas esas complejidades que Jesse nos explicó. Y quizás estés diciendo, bueno, eso no es tan complejo, pero yo no. Sí, pero la mayoría de la gente no piensa así. Piensan de una manera muy sencilla, ¿verdad? Y hasta que este tema se simplifique, se destile a una evidencia o prueba tan clara que la gente pueda aceptarla sin tener que comprender todo tipo de física, ciencia y demás, ¿sabes? Eso es lo que realmente va a convencer a las personas. Sí, una prueba indiscutible. Viking Spirit Heart como una nave o un cuerpo, ¿verdad? Al final del día, que la gente pueda ver con sus propios ojos y simplemente aceptar esto, ¿verdad? Y luego el resto se puede hablar. Pero la forma en que Jesse lo piensa simplemente no es como la mayoría de la gente piensa sobre este tema. Ahora, tal vez para algunos de ustedes que están en esto todo el tiempo y se consideran súper inteligentes y conscientes de las cosas y esto y aquello y son mucho mejores, bueno, está bien. Pero para esos idiotas como yo, ¿sabes? Es bastante sencillo y claro. ¿Sabes? Ahora podrías decir, bueno, pero la respuesta no es blanco o negro. Lo entiendo. Pero la creencia de si es real o no es blanco o negro. Todo lo demás lo entiendo. Los porqués, los cómo, lo entiendo. Es una zona gris, por así decirlo, sin ninguna intención de juego de palabras. Pero la realidad, si esto es real o no, tal como lo expresó Jeremy, es que o es completamente cierto o no lo es en absoluto. ¿Verdad? Thor, ¿llegaremos a ese punto? ¿Estamos ya en camino? La verdad es que no lo sé. Tendremos que esperar y ver. Ahora miren, voy a dejar un enlace aquí abajo a esta entrevista y todos los demás enlaces, todos los otros clips que mostré, todos los enlaces fuentes están ahí abajo, así que nos vemos en el próximo. Dejen sus comentarios aquí abajo. Recuerden, Vedas, que cada día es un regalo para todos. Paz. Oye amigo, me encanta tu programa, pero tengo una historia que contarte, ¿vale? Mi nombre es Samson, soy de la zona del Delta de Arkansas, aquí en Helena, ¿vale? Una noche estaba aquí, ¿sabes? Pasando el rato con los chicharrones y los niños y estábamos simplemente mirando alrededor. Y, ¿sabes? Vi esta luz brillante que así nomás cruzó el cielo a toda velocidad, ¡pum!
Yo dije, Dios mío, ¿alguien vio eso? Todos se quedaron como, wow, pero no le di más importancia. Pensé que quizás era una estrella fugaz, quizás, quién sabe. Y mientras lo pensaba, el orbe volvió esta vez más despacio, como si fuera en reversa. Y se quedaron ahí, flotando un ratito, hombre. Y sabes, tuve esta sensación religiosa, pum, 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 pum. Me abrumó. El Espíritu Santo me dijo, este de aquí es un ángel, hijo. Y déjame decirte algo. Cuando ese pensamiento cruzó mi mente, esa esfera de luz hizo algo, golpeó, vibró algo. Me cambió la vida por completo. Y esto es lo que me gustaría decirles a todos ustedes, ¿de acuerdo? No se trata de alienígenas, no son extraterrestres ni tampoco seres interdimensionales. Bueno, la explicación interdimensional es un poco más acertada. El cielo es una realidad, es un lugar físico y palpable. Jesús es una realidad, fue una persona física y concreta. Así que lo que realmente estás viendo son ángeles y demonios. Por eso algunos parecen ser buenos y otros, por supuesto, malos. Pero oye, de vuelta contigo.